Hola, mi nombre es Alejandra García, soy estudiante de Derecho del primer año del turno noche y voy a responder unas preguntas que nos han pedido en el primer práctico. La primera pregunta dice, ¿qué significa la expresión derecho penal? Hemos podido ver que tiene varios significados y son equívocos, lo que hace que a veces se dificulte una conversación o una discusión. Cuando nos referimos al derecho que el derecho penal no prohíbe, nos estaríamos refiriendo a las leyes penales y eso está en manos de los legisladores. Cuando nos referimos a que el derecho penal no resuelve un problema, estaríamos refiriéndonos al derecho punitivo, que eso está en manos de las agencias administrativas. Y cuando decimos que el derecho penal no ha leído un caso, un problema, nos estamos refiriendo a la doctrina penal. La pregunta número 2 nos dice, ¿en qué sentido utiliza el expositor para su conferencia la expresión derecho penal? La estaría usando como ciencia jurídica penal. En la tercera nos pregunta qué contrapone el derecho penal humano. El derecho penal humano contrapone al derecho inhumano. En la cuarta nos pregunta cuál es la crisis mundial de la que estaría hablando el expositor. La crisis mundial de la que habla es la crisis socioambiental, que tanto en el nivel mundial como en la área regional sufrimos de dos coeficientes, que uno serían los homicidios y la otra sería como la riqueza mal repartida. En la número 5 nos pregunta qué es sentencia. La sentencia es un acto político, es un acto de gobierno. En la pregunta número 6 nos pregunta cuáles son los prejuicios o falsas ideas que debemos superar según el autor. Yo encontré dos. La primera sería que se lesiona algo de la omnipotencia del penalista. Que sería como confundir el poder penal con el poder punitivo, que no tienen nada que ver. La segunda serían los servicios de inteligencia, que son los servicios de información, en donde el mundo contemporáneo se está convirtiendo como en el ejercicio de poder punitivo de vigilancia. En la pregunta número 7 nos pregunta ¿qué se puede hacer desde el derecho penal? Hemos podido ver que el derecho penal lo que puede hacer es contener, es intentar que el poder punitivo no se desborde. Nosotros somos una garantía, somos un semáforo de garantía. Después la número 8 sería, ¿cuál es la función del derecho penal frente a los bienes jurídicos? Se ocupa de tipificar alguna de las lesiones de algunos bienes jurídicos. Después la número 9 nos pregunta, ¿la coerción directa es derecho penal? ¿A qué se refiere? No, la coerción directa no es derecho penal. La coerción directa la hacen las agencias administrativas, el poder punitivo, que interrumpen un proceso lesivo o en curso. La número 10. Para el expositor, ¿de qué se ocupa el derecho respecto de los bienes jurídicos? El bien jurídico tutela los bienes jurídicos, pero tutela de manera general. O sea, no tutela de manera particular, lo hace para todos. El número 12, que tutela el derecho penal,
los bienes jurídicos. La número 13, ¿cuáles son las partes pétreas y flexibles del derecho penal? Bueno, las partes pétreas serían la Constitución, que está en el derecho internacional de los derechos humanos. Y la parte flexible serían las leyes constitucionales. La parte pétrea viene a ser la que tiene que bajar línea. Pero si la parte flexible no lo toma, no deberíamos bajarlas. La pregunta número 14 dice, ¿qué es reconstitucionalizar al derecho penal? Yo pude entender que nuestra Constitución está adaptada o está exportada de ejemplos de Europa occidental, y bueno, y que tenemos que reconstitucionarla. La pregunta número 15 dice, ¿qué es el derecho penal humano? El derecho penal humano es que todo ser humano es persona. La número 16, ¿cuál es la función del derecho penal frente a la pena? Encontramos la función de la pena, que es polifuncional. Para mí la pena es evaluar cada caso y cada interés. ¿La pena es polifuncional? ¿Para qué sirve? Sí, la pena es polifuncional. La pena en realidad no tiene como una definición propia. Varía según el autor también. Tiene muchas definiciones la pena. Pero prácticamente la pena es el castigo. Número 17. ¿Es necesario justificar la pena? Creo que la pena debería justificarse en un caso de represión social para poder mantener un orden social. Creo que para eso sí se debería justificar. La número 19. ¿Cuál es la crítica de la prevención general negativa y la prevención general positiva? Bueno, la crítica general negativa dice que hay que asustar al que no delinquió para que no delinca. Igual todos sabemos que si cometemos una falta vamos a ser juzgados o vamos a tener una sanción, como los ejemplos que daba él ahí, que si no pagamos el impuesto nos van a cortar el impuesto, que si dejamos el auto en un lugar que no se puede vamos a tener una multa. Y después viene la general positiva, que es cuando usa una persona para dar un ejemplo, que eso sirve como para darle confianza al sistema, que bueno, sería como una estafa moral. Después, la dogmática sirve, ¿y con qué tipo de características? La dogmática sí sirve, siempre y cuando sea clara, siempre y cuando impulse el respeto a las personas, y bueno, y que cuide y que no perturbe la dinámica de los pueblos. Después nos pregunta en qué estamos de acuerdo, en qué preguntas estamos de acuerdo y en cuáles no. Teníamos que definir 2 de cada una y bueno, yo definí las 2 en las que sí estoy de acuerdo con él y una sola en la que no estoy de acuerdo, porque en realidad coincido, por lo menos en esto que llevo viendo hasta ahora, que es muy poco, coincido en todo lo que el autor dice. En las que estoy de acuerdo es la dogmática. Si sirve,
y con qué tipo de características. Que bueno, que yo creo que si tuviéramos una dogmática constructiva que colabore a la sociedad y que impulse los valores de la persona, como que estaríamos en un nivel social más igualitario. Y bueno, y que no nos mientan, que sea más claro, ¿no? lo que nos dicen, porque nos dicen que el sistema de salud está bien, que el sistema de educación está bien, que la inseguridad ha disminuido, y creo que lo vemos a diario en los noticieros, en las noticias, que no es así. Después estoy de acuerdo cuando dice qué pasa si se viene abajo la contención jurídica penal. Yo creo que sí, que el poder punitivo no tendría límites. Yo creo que perderíamos nuestra libertad y que ya no estaríamos como en un estado de derechos. Hemos visto hace poquito que hubo un caso donde golpearon 4 agentes a un chico para poder meterlo a la patrulla. Me parece que eso creo que es un abuso. Creo que era injustificado, porque por una llamada, por ruidos molestos, y que los chicos estaban tocando una banda, me parece que no se justifica tratarlos de esa forma, golpearlos de esa forma. Así que bueno, creo que estoy de acuerdo. Después, en lo que no estoy de acuerdo es cuando dice que es una sentencia judicial para el autor, que yo creo que no debería politizar a las sentencias, si bien hay casos pero creo que son los casos más mediáticos, los casos que son así, sí, que son mediáticos para mí, que son los casos que pueden llegar a ser más políticos. Bueno, eso sería todo. Gracias.